Seguimos en Café con Luber acá, hinchando por Argentina y veníamos de hablar de la ley de lobby y ahora queremos hablar de una reforma muy preocupante a la ley de tierras que implica extranjerizar las tierras y romper toda lógica de protección en relación a la ley que existe. Para eso la hemos invitado a Florencia Gómez, ella es abogada, ha sido en su momento una de las impulsoras de la Ley de Tierras y es directora de Relaciones Institucionales de una organización que se llama CEPAS. Y también le damos la bienvenida a Jerónimo Guerrero Iraola. Él es abogado del Centro del Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Y me gustaría, para empezar, querida Florencia, que nos digas básicamente la ley de tierras, ¿qué es? ¿Y qué regula, qué protege? ¿Qué es la ley de tierras vigente? La ley de tierras es una ley aprobada en el 2011 y es una ley, quizás de tierras es muy amplio para denominarla, pero bueno, así se la conoce porque es la ley que limita la extranjerización de la tierra. Es una ley que en su momento se aprueba por mayorías muy considerables y con apoyo de todos los partidos políticos. Es una ley que limita la extranjerización de la tierra. ¿Qué es lo que decía? Mandaba a hacer un relevamiento porque no se sabía cuánta tierra iba a estar en manos de extranjeros, como primer paso, y a partir de ese relevamiento lo que establecía era que la limitación era para los extranjeros que quieran adquirir tierras en Argentina, tenían que hacer un trámite y obtener un certificado de habilitación. Ese trámite, ese certificado de habilitación solamente se podía obtener si no pasaba las distintas limitaciones. Había 4 limitaciones que establecía la ley, que por eso es importante tenerlas en cuenta. El 15% en términos de superficie a nivel nacional, provincial y subprovincial, el 30% para una misma nacionalidad. Esto era porque se pensaba que podían venir los chinos y podía venir 1.000.000 de chinos y cada uno comprar 100 hectáreas, entonces de pronto tienes 100 millones de hectáreas extranjerizadas. Por otra parte, el tema de las equivalencias, había un tope personal, 1.000 hectáreas en zona de núcleo o su equivalente en otras zonas del país. Y por último, que para mí es la limitación más importante, es la que tenía que ver con la prohibición de adquisición de tierras que linden o contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Esto es, de pronto, hay un lote, hay una mega propiedad en la cual hay un lago, esa propiedad no puede extranjerizarse. O sea, no hay ningún extranjero que podría llegar a comprar ese lago, ¿no? Así que esas son las 4 limitaciones que tenía la ley. Jerónimo, Florencia, ¿ya no se está violando esa ley o las compras de cuando escuchamos hablar de algunos dueños de lagos y de tierras se hicieron antes de la ley? Los famosos situaciones en las cuales alguien es dueño de un lago y no permite que la gente llegue hasta el lago, ¿todo eso es previo a la ley o se está violando la ley a pesar de estar vigente? No, no sé si contesto yo, ¿quieres Jero? Sí, Dale, dale, bueno. Flor. No. En esos casos, el caso de Lewis es un caso, digamos, la ley lo que ha hecho es decir que no afecta a derechos adquiridos, o sea, no iba a mirar hacia atrás, porque no se pueden hacer revisiones de manera general en términos de propiedad hacia atrás. Pero sí el caso de Lewis, que es el caso más conocido, digamos, es un caso que tiene que ver con una adquisición de tierras previa a la vigencia de la ley. O sea, esa tierra las adquiere en los 90, de hecho hay varias causas penales por ese tema, porque ha habido toda unas maniobras fraudulentas en términos de la legislatura de la provincia de Río Negro para desafectarla de un régimen especial que prohibía la adquisición por parte de extranjeros, así que no, esas no son en contra de la ley. Sí, por ejemplo, el caso de los cataríes. Ese es un caso que es en violación a la ley, también en Río Negro, y que deberían estar investigando. No hemos tenido noticias de fiscales o incluso de las mismas investigaciones por parte del Poder Ejecutivo. Jerónimo, desde que asumió el gobierno de Macri, pero también especialmente desde el gobierno de Milei, ha habido varios intentos de modificar esta ley. Ustedes, ¿por qué se involucra un centro de excombatientes en esta defensa de la ley de tierras? Bueno, la pregunta fue, 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 fue,
fue discutida ampliamente en la justicia y la verdad es que logramos una respuesta que es muy satisfactoria para todo este tipo de discusiones, de debates. Un poco el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata tiene la particularidad, hago un poquito de historia sobre el centro para meternos en el objeto de la pregunta, que es que está conformado íntegramente por ex soldados conscriptos, combatientes de Malvinas. Un poco la línea, el vector de lucha del CECIM tiene que ver con honrar y reivindicar las vidas que quedaron en nuestras islas y obviamente la de aquellos compañeros que una vez regresados de la guerra se quitaron la vida producto de un proceso que es muy complejo y que da para una conversación tal vez mucho más profunda. Pero en el marco de eso, el estatuto del CECIM estipula que uno de los objetivos permanentes tiene que ver con, obviamente, la defensa y la promoción de políticas soberanas en relación a Malvinas, Islas del Atlántico Sur y el mismo Atlántico Sur. Cuando surgen estas discusiones en torno a la derogación o la vocación de derogar la ley de tierras, bueno, se suscitó una discusión en torno a si la soberanía puede ser un bien divisible o es un bien indivisible. Nosotros comprendemos o partimos de la premisa que es un bien indivisible, que no se puede fragmentar la soberanía por cachitos. Obviamente la soberanía está muy asociada a la caracterización del Estado, es uno de los elementos constitutivos del Estado en términos de territorio, pero nosotros entendemos que la soberanía tiene múltiples planos. Hablamos de soberanía cognitiva, espacial, soberanía marítima. En el marco de eso, frente a los embates de la ley de tierras, un poco surgía esta paradoja que nosotros la expresamos ante la justicia y que obtuvo un resultado favorable, que es, bueno, si nosotros todos los 2 de abril de todos los años, desde el 83 a la fecha, nos golpeamos el pecho y nos rasgamos las vestiduras diciendo que hay una parte y una porción de nuestro territorio ilegítimamente ocupado por una potencia extranjera como es el Reino Unido. ¿Cómo podemos convalidar que por vía legal el Estado entienda que es viable entregar parte de nuestro territorio a personas físicas y o jurídicas de distinta nacionalidad, gestando las condiciones de una extranjerización de la tierra? Bueno, entonces, frente a esta paradoja, frente a esta cuestión que es muy evidente a nuestros ojos, nos presentamos a la justicia y dijimos, bueno, mira, nosotros somos excombatientes, yo no, claramente a quienes represento, somos excombatientes de Malvinas, dijo el presidente del CECIM La Plata. Dice, a nosotros supuestamente un Estado genocida como el de la dictadura nos envió en defensa de la integridad territorial. Bueno, allí quedaron compañeros que perdieron la vida producto de esas acciones bélicas a las que nos mandaron sin preparación, bueno, las condiciones en que ya sabemos que los soldados fueron a la guerra. Luego de finalizar el conflicto bélico, hubieron un montón de compañeros que se quitaron la vida producto del abandono del Estado y supuestamente todo eso encontraba alguna causal, que para nosotros no es tal, pero para el discurso público de justificación, en relación a la defensa de la soberanía y a la defensa de la no extranjerización de parte de nuestro territorio. Bueno, no lo hagamos por ley, porque si no, esas vidas que quedaron en Malvinas, digamos, van a carecer de todo sentido, digamos, está pisoteando la memoria de nuestros caídos. Un poco en esa línea nos presentamos y afortunadamente esto tuvo acogida en la justicia. Es muy importante para nosotros entender qué proponen ustedes y qué propone esta reforma que quiere hacer avanzar el gobierno y por qué estamos movilizados y cuál sería la necesidad de trabajar juntos y juntas para evitar esta reforma. ¿En qué grado de avance está la reforma y qué es lo que está planteando el gobierno? Mira, el gobierno, como bien decía Jero, ha intentado derogar la ley con el decreto 70-2023 de diciembre del 2023. No ha podido, no lo ha podido hacer porque la justicia ha hecho que vaya marcha atrás, pero por una acción justamente del CECIM. Entonces, la ley está vigente. ¿Qué es lo que hacen ahora? Que a eso después se puede referir Jero. ¿Qué es lo que hacen ahora? Mandan un proyecto de ley que se llama de inviolabilidad de la propiedad privada, que de inviolabilidad de la propiedad privada no tiene nada. Es una ley de extranjerización de la tierra. De hecho, había unos colegas que le decían es la ley popurrí o microrrubro o polirrubro, porque atacaba a inquilinos, el tema de desalojos, el tema del RENAVAP, el tema de fuego, el tema de tierras. Entonces, la van desmembrando conforme van necesitando los acuerdos en el Senado
Y la realidad es que lo único que no tocan es la ley de tierras. Dicen, no, la ley de tierras es innegociable. Sturzenegger necesita la ley de tierras, Milei necesita la ley de tierras. Y la realidad es que hay artículos que la derogan, pero a mí me parece que es fundamental poder entender cómo funciona esto. O sea, para nosotros la ley de tierras es parte de este engranaje que están haciendo con el Super Rigi de prorrogar jurisdicción a 30 años, con ese acallamiento a la ciudadanía, que no es solamente a las ONGs, es cualquier persona que quiera reclamar puede terminar en cana, o sea, una ley claramente fascista, que es de lobby, y después, si dices, y se vienen con la ley de sociedades, ¿no? Entonces, todo ese armado me parece que es lo que están necesitando para poder avanzar. Sin ley en los territorios y sin posibilidad de las organizaciones y de las personas, de los ciudadanos de a pie, de poder oponerse, ¿no? Es muy importante para nosotros saber en este minuto de extractivismo total, en cómo se conecta esta ley con los intereses que tienen muchas empresas extranjeras en la explotación del litio, en la explotación de muchos de nuestros bienes comunes. Sí, como decía Flor recién, nosotros partimos de la premisa de que a nivel global se está dando una revolución industrial. La revolución industrial nos enfrenta a un desafío. Si uno ve muchas veces, y hay que tomar herramientas de los adversarios y de los enemigos, ¿no? Si uno ve la financiarización del mundo y ve cómo están cotizando determinados commodities y el mercado de futuro de determinados commodities en las principales bolsas, lo que uno tendería a observar es que nos estamos aproximando a una curva de escasez. La escasez de la que, digamos, tenemos que tomar nota tiene que ver con recursos claves como la energía, la capacidad de producción de energía, los minerales críticos, hablamos de oro, cobre, silicio, cobalto, tierras raras y agua dulce. Estas son las tres cuestiones que van a marcar un poco el pulso de la cuarta revolución industrial. Se estima, para dar ejemplos de lo que está en discusión en la República Argentina, se dice que si Estados Unidos conserva este nivel de avance y desarrollo sobre herramientas de inteligencia artificial, la capacidad instalada de los servidores que producen esa inteligencia artificial va a pasar de 31 gigawatts este año a 66 el año que viene. Es decir, se va a duplicar la necesidad de consumo de energía. No sabemos si la infraestructura va a acompañar y si esto va a ser posible, y van a empezar a darse estas tensiones en materia de escasez. ¿Y qué tiene que ver la ley de tierras y Argentina en el marco de esto? Recién lo decía Flor. Milei ha tomado la decisión de estar al servicio de estas nuevas oligarquías globales que lo han dejado escrito, porque esto parecen teorías conspiranoicas, pero yo estoy ahora repasando el libro de Alexander Karp, que es el 2 de Palantir, el segundo de Peter Thiel, y él lo expresa con mucha claridad en un libro que se llama La República Tecnológica. O sea, esto lo dejan escrito, es un manifiesto político, y ellos necesitan de que el Estado se corra absolutamente de la materia regulatoria, porque la materia regulatoria está empezando a, digamos, gestar los límites al desarrollo que ellos proponen. Voy a poner un solo ejemplo también para que se entienda. Elon Musk, para desarrollar SpaceX, es decir, el proceso de enviar cohetes y traerlos a la Tierra, necesita más o menos iterar lanzando unos 1.500 cohetes al año. Hoy se le han autorizado la posibilidad de lanzar 25 en Texas. ¿Dónde está mirando Elon Musk? Está mirando a América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina tiene muy buenas condiciones para esto, y esto genera impacto ambiental, genera un montón de cuestiones, pero bueno, obviamente Milei ha decidido que nosotros seamos furgón de cola de este proceso de transformación global. En vez de subir a Argentina al tren de la discusión global en materia de biotecnología, de agregación de valor, de la posibilidad de crear las condiciones para que estas cuestiones, digamos, puedan generar digamos, unas mejores condiciones de vida para nuestro pueblo, ha decidido que nosotros seamos proveedores de materia prima, con todo lo que ello genera en términos de impacto. Para esto necesitan el Super Rigi, el Rigi primero, necesitan obviamente una estructura de endeudamiento que nos impida generar condiciones de financiamiento de procesos productivos, necesitan el barrimiento de la ley de tierras, necesitan el barrimiento de la ley de glaciares, necesitan que haya una base militar
en Tierra del Fuego para controlar el pasaje bioceánico y el Antártida en un contexto global en el que Estados Unidos disputa con China la hegemonía sobre el Atlántico Sur y sobre el Pacífico, y bajo esa premisa el Canal de Panamá pareciera estar generando un colapso. Necesita habilitar al Reino Unido, bueno, el Reino Unido inicia ahora una exploración y explotación en la plataforma marítima de León del Norte, Sea Lion, en Malvinas a través de Rock Hooper y Navitas. Todas estas cuestiones que parece que no hacen sentido entre sí son las condiciones por las cuales este gobierno está pretendiendo que Argentina entre de rodillas a la cuarta revolución industrial. Flor fue artífice de una norma que en 2011 se discutió, y yo creo que en Argentina está faltando un nivel de discusión como el que existió en 2011, digamos, cuando Cristina se para y Néstor se paran sobre la discusión global y empiezan a mirar hacia dónde iba el siglo XXI, advirtieron que la tierra era un recurso estratégico. Hoy la tierra está comoditizada, y yo siempre digo lo mismo, y con esto más o menos redondeo la idea. Por supuesto que hay un montón de compatriotas a los que les resulta prácticamente imposible pensar en el sueño de la casa propia, de tener un terrenito, de poder criar a sus hijos en una casa que les sea propia. Ahora, la tierra en Argentina, para los grandes inversores especulativos, es relativamente barata. Y con esto quiero siempre ser muy prudente, porque para una persona a quien obviamente le resulta muy difícil resolver su situación habitacional, esto puede sonar muy violento. Ahora, para un inversor de la talla de Elon Musk, pensar que por $10.000, $12.000 te compras una hectárea, un tipo que tiene más PBI que la República Argentina de riqueza personal, le estamos regalando un recurso que es estratégico. Y fíjense, ahí aparece con gran claridad toda la injusticia de la que estamos hablando. Mientras muchos de nuestros pibes no pueden soñar con un techo propio y los padres se están galgueando para poder garantizarle un techo a nuestros pibes de las barriadas, estos tipos le estamos garantizando un negocio pingüe a instancias de regalar nuestra tierra, una tierra que se va a valorizar con el curso de los años. Entonces, acá me parece que está el nodo crítico de la cuestión, y esta es la tragedia, que si el Senado aprueba este proyecto de ley y luego pasa a diputados, vamos a tener grandes problemas para resolver nuestra política. Me gustaría saber cómo encaran el tema de, bueno, que la ley vigente no sea tildada de discriminatoria, porque, bueno, la Constitución garantiza iguales derechos a todas las personas en relación a, sin discriminación por nacionalidad, o también me gustaría saber qué pasa con los extranjeros que se nacionalizan argentinos, porque también los requisitos para nacionalizarse argentinos no son demasiados, y cualquier extranjero también puede nacionalizarse argentino. Además, no es lo mismo una familia que puede tener nacionalidad extranjera, pero es un habitante de muchos años de la Argentina, que tiene su familia y que se está comprando un terrenito para la familia, y otra cosa son estos inversores internacionales con otros intereses de explotación. ¿Cómo desagregar esas situaciones? ¿Cómo lo hace ahora la ley de tierras, que no es discriminatoria para ningún extranjero que quiera venir a habitar en el suelo argentino, pero protegiendo nuestros intereses comunitarios y nuestros bienes comunes? Gracias, María José. Sí, esa ha sido una discusión del 2011, que en su momento, y de hecho ha sido saldada, porque lo que se establecía era es una ley que no es chauvinista, o sea, no es una ley en contra de los extranjeros. De hecho, establecía excepciones, establece, hasta el día de hoy están vigentes esas excepciones, respecto de gente de ciudadanos de otros países que hayan nacionalizado en Argentina o que tengan la residencia en Argentina, o que pasen la mayor parte del año en Argentina, digo, de los 12 meses. Si pasaban 9 meses, eran considerados, digamos, como podían acreditarlo, y eso es totalmente acreditable por migraciones que estaban más tiempo en Argentina que otra cosa. Lo mismo si se casaban o si tenían hijos en Argentina. Y la realidad es que ese no es el problema. De hecho, muchos extranjeros han venido sin tener ningún problema en comprar la tierra. Lo que sí, eso me da pie para decir esta característica. O sea, para mí la ley de tierras tiene un punto que en eso sí ha sido revolucionaria, porque lo que hacía era correr el velo jurídico. O sea, lo que permitía era que a partir del tema de definir la nacionalidad puedas analizar los registros de accionistas, los estatutos, los tipos de acciones, o sea, poder ver quién está atrás del capital.
Dicho esto, uno podía hacer el análisis ese, hasta el día de hoy, digamos, se puede hacer, pero eso no se suele hacer normalmente. De hecho, todos los datos inmobiliarios, hoy, de hecho, se dice que muchas propiedades aquí en Ciudad de Buenos Aires están en nombre de personas jurídicas. La mayor cantidad de tierras extranjerizadas en Argentina, de las 15 millones de hectáreas en aquel momento, cerca de 13 millones estaban en manos de empresas, otros 2 millones en manos de personas humanas. Y después de esas 15 millones había 1 millón en manos de empresas radicadas en paraísos fiscales. O sea, claramente, y me parece que aquí está bueno pensar en qué momento surge esa ley. Esa ley surge en un momento en que no se pensaba en que podía venir la pandemia, no se tenía en cuenta el tema del cambio climático, sí el tema de la escasez, ¿no? Y ahora de nuevo, retomando lo que decía Jero, volvemos a poder prever ese escenario de la escasez, y como todas las medidas que viene tomando este gobierno, ¿no? Son contrarias al sentido común que podría tener cualquier ciudadano. Y yo le sumo otra cosa. Yo decía, ley de lobby, ley de sociedades, ley de tierras, súper rígida, ¿no? Como las 4 patas para el armado este. Y después en la superficie, el sistema este de ahogamiento a la ciudadanía, porque hoy son muy pocos los que se pueden permitir estar leyendo siquiera las noticias sobre esto. O sea, la gente está súper endeudada, si no está endeudada está con 5 trabajos para no tener deuda, con lo cual no tiene tiempo libre, no tiene, o sea, hay un nivel, de hecho me parece que hasta mirar las estadísticas y las encuestas estas que decían, ¿usted qué prefiere, que mejore la situación económica o que gane Argentina o ganar la Copa? Y la gente decía que mejore la situación económica. Le cierran los trenes, la gente que tiene que viajar, que tiene que dedicar 4 horas para ir y venir al trabajo. Entonces, para mí leer ese tipo de situaciones hace que también entendamos, y aquí hablo más que nada de la clase política, cuando dice la gente está anestesiada. No, la gente no sabe cómo llegar a fin de mes. En otro momento, quizás nosotros decíamos, che, digo, este campo más nacional, popular, de centro izquierda, como le queramos llamar, decíamos, la gente es individualista. Ok, pensaba en sí mismo. Ahora la gente no tiene alternativa que ser individualista. O sea, hay gente a la que llega a fin de mes y sin embargo tiene que estar ayudando a su familia. Entonces, me parece que no es un dato menor de este sistema de control ciudadano que están ejerciendo, ¿no? En este punto se unen los 2 proyectos de ley de los que hablamos en este programa, el control ciudadano para la no participación con el tema de la ley de lobby y esta dinámica de debatir leyes sin informar a la ciudadanía de manera amplia en el marco del mundial, pasar temas que ni siquiera, además estamos tapados en los medios de comunicación hablando o de la corrupción de Adorni, que termina siendo una pantalla para temas de gravedad institucional como estos proyectos de ley. ¿Cómo nos movilizamos? ¿Cómo podemos aportar a esta campaña? A nosotros nos llamó mucho la atención de que hicimos un posteo poniendo la gravedad que tenía el tratamiento de esta reforma a la ley de tierras, y de lejos fue el posteo de nuestra página web de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y de nuestras redes sociales que más repeticiones tuvo. Así que obviamente la gente cuando se entera reacciona. ¿Qué está pasando con los movimientos ambientalistas en las provincias que también obviamente ven que esto se está aproximando y es peligroso para el trabajo que estamos haciendo en defensa de nuestros bienes comunes? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Mira, nosotros hemos armado una coalición federal en defensa de la tierra. De hecho, el otro día también 81 personas en un Zoom sostenido más de 2 horas. A ver, seguimos movilizando, concientizando, hablando a todo el mundo. Hoy estamos previo a los días del partido. Tenemos una campaña, me pongo la camiseta de Argentina y le digo no a la extranjerización de la tierra. O sea, nosotros estamos generando muchas imágenes, mucho trabajo en redes y también en cada provincia, porque aquí los senadores que van a dar el ok para esto, para que avancen con toda la venta de Argentina, son los senadores aliados al gobierno, o sea, los senadores de Misiones, de Mendoza, Rollón de Salta, la del Bloque Independencia de Tucumán, los de UCR, o sea, de Santa Fe, de Córdoba. Nosotros estamos haciendo mucho trabajo en las provincias para
poder concientizar de qué efecto van a tener los apoyos o los rechazos a esta norma, ¿no? Jerónimo. No, lo que decía Flor recién, nos hemos dado una lógica de organización. Más allá de eso, hay que difundir, difundir y difundir. Yo creo que coincido ampliamente con lo que decía Flor, que obviamente es muy difícil comunicar en un momento en el que le están quebrando el espinazo a las y los trabajadores, ¿no? Es completamente difícil, pero también me parece que, y complementando lo que recién decía Flor, que la clase política o quienes hacemos política, quienes participamos activamente, quienes ofrendamos nuestra vida a tratar de cambiar algo, también tenemos que ser capaces de articular un relato que permita avisorar a las personas que la realidad puede cambiar, ¿no? Me parece que también hay una cuestión sobre la que hago un mea culpa, es que siempre estamos como en el plano del tremendismo, y yo quiero, digamos, si me permitís, terminar con un discurso optimista. Yo creo que Argentina, o sea, está en un momento muy complejo, el diagnóstico es profundamente complejo, eso está claro, lo tenemos súper masticado, es aquello de lo que estábamos hablando, pero Argentina está frente a un jardín de senderos que se bifurcan, digamos. Argentina está en un momento en el que, digamos, si parafraseáramos a Newton, hay como una lógica de acción y reacción. Uno debería preguntarse por qué hay tanta violencia por parte del Estado, por qué hay tanta violencia por parte de Milei, por qué viene Peter Thiel a Argentina, por qué Donald Trump pone guita para que Milei, digamos, tenga una sobrevida en las elecciones de medio término, porque si fuésemos un país tan bosta como nos quieren hacer creer, la verdad es que, digamos, nadie pondría plata en algo que no vale la pena, nadie vendría a comprar una mansión de 12 millones de dólares en Palermo para instalarse en un país tan bosta, ¿no? Que es como el discurso medio de feedlot al que estamos acostumbrados, porque todo el tiempo nos dicen que el problema somos los argentinos. Yo quiero terminar con, si me permitís, con esta invitación que ojalá se difunda. Primero, yo creo que Argentina tiene absolutamente todo para romperla toda en el siglo XXI. Simplemente tenemos que creer que eso es posible. Yo creo que somos el mejor país del mundo, y me parece que más allá de la lógica de la selección o la lógica que a veces aparece relacionada con eventos concretos, Argentina tiene la posibilidad de producir energía, Argentina tiene minerales críticos, Argentina tiene agua potable, Argentina tiene todos los climas, Argentina tiene todos los biomas, y Argentina tiene algo que es absolutamente increíble, yo lo llamo el fenómeno de la singularidad argentina, que es que somos una minería a cielo abierto de talento. O sea, uno abre un portal, una revista, agarras un diario, ves un noticiero, ves la BW, y ves a alguien, algún argentino o argentina en el campo del arte, la cultura, la ciencia, la técnica, lo que se te ocurra, siempre hay algún argentino dando la nota o alguna argentina. En el marco de eso, Argentina puede romperla toda. Si nosotros generamos las condiciones para subirnos a las cadenas de agregación de valor global, poniendo conocimiento, poniendo cabeza, generando mejores condiciones para el agro, generando condiciones para una explotación real, consciente y soberana de nuestros recursos, creo que Argentina no tiene techo, porque... Muchísimas gracias. Tenemos que irnos porque nos corre el programa. El tiempo es tirano, pero estamos de acuerdo. Creo que el Vamos Argentina y nuestra bandera hoy, para que gane la selección y para que avancemos, también tiene que ver con este Vamos Argentina, de que nos ponemos la camiseta de defender nuestros valores, nuestros principios, nuestra democracia y fundamentalmente nuestros bienes comunes. La democracia en Argentina tiene que ver también con esta participación, así que les agradecemos muchísimo Florencia Gómez de Cepas y Jerónimo Guerrero Iraola del Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. Muchísimas gracias y bueno, vamos a Argentina en todos los aspectos. Chau y hasta la semana que viene. Chau.